Muchas gracias a vos, Santiago. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, al doctor Daniel Martínez, al doctor Alejandro Lanari. Fue un placer, sí, y es un placer escuchar a todos los profesionales con los que hoy estamos compartiendo la disertación, y también agradecerle al Departamento Médico de la AFA, que es uno de los lugares donde yo desarrollo toda mi actividad, así que también agradecerle a ellos. Bueno, a ver, fíjense que intenté buscar en el título algo que nos introduzca a veces esta dicotomía entre alto rendimiento y preadolescencia y adolescencia, ¿no? Yo iba escuchando en los diferentes profesionales de cómo cada vez de forma más prematura los jugadores y las jugadoras empiezan a trabajar en alto rendimiento, es decir, que conviven con múltiples demandas cada vez más grandes, reitero, siempre sobre la base de una preadolescencia y adolescencia, donde si hay algo que se caracteriza a la preadolescencia y la adolescencia es de una cierta vulnerabilidad, ¿no? Por todos los cambios que se empiezan a hacer. No solo vulnerabilidad, pero sí una cierta vulnerabilidad. Y acá vemos un poquito las diferentes demandas a los que hay que atender. Al rendimiento físico y deportivo, que cada vez es mayor mientras más chicos son, a la familia, a los entrenadores y a los diferentes grupos, ¿sí? Yo acá voy a ir separando, y me parece que es importante poder saber que es un recorte, que es poco tiempo, donde vamos a tocar diferentes puntos que lo que más busco es que sean puntos que abran hacia interrogantes. Fantasía de salvación. Cada vez más uno trabajando con los diferentes jugadores a cada vez edades más tempranas por múltiples motivos, empezamos a ver empiezo a percibir que se perciben como que potencialmente pueden cambiar la realidad económica de la familia, que muchas veces es verdad, ¿sí? Muchas veces es verdad. Y a veces esto puede ser no dicho por la familia, pero sí asumido por el propio jugador o por la propia jugadora, ¿sí? Entonces esto no es que puede, esto generalmente es un factor de presión. Reitero, a veces la propia familia no dice nada, pero el mismo contexto hace que, de acuerdo a la proyección que tenga este jugador o esta jugadora, a mí me toca atender muchos en selección argentina, la mayoría tienen un muy buen futuro, tienen un muy buen presente y un promisorio futuro. Entonces, esto de fantasía de salvación se juega bastante. ¿Qué efecto toma esa fantasía de salvación en cada caso? Siempre hay que ver. A veces puede llegar a ser motor, generalmente es peso, y a veces es ambas. A veces es motor, quiero triunfar por mi familia, a veces es un peso. Entonces, ¿cómo esto también juega en factor de presión? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Sí? En preadolescencia y la adolescencia, justamente lo que se rige es muchas veces esto. ¿Qué es lo que el otro quiere de mí? Y cómo esto muchas veces se mete e interfiere en el deseo personal a la hora de jugar. Juego por mi papá, juego por mi mamá, juego por la familia. Y yo muchas veces investigo ahí qué tan puro está, puro entre comillas, ese deseo propio de jugar. Esto es importante, que no se apague el deseo a los 13, 14, 15 años. Que no se apague tampoco más grande, porque a mí me toca trabajar con planteles, o me ha tocado trabajar con muchos jugadores consagrados y profesionales, donde no está el deseo se nota mucho, ¿sí? Donde no está el deseo se nota mucho. Ahora, en los diferentes profesionales fui escuchando algo que me pareció muy bueno, que es cuidar el proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo tiene que ver con el proceso de desarrollo del propio deseo, que esto es importante tenerlo en cuenta. Y también hay que ver qué demanda y cómo demanda el entrenador. A veces las formas y el estilo del entrenador puede ser que con ese jugador o con esa jugadora o no llegue o sea chocante. Entonces también esto es importante verlo. Trabajar qué posición tiene este hijo o esta hija, porque más allá de ser jugadores somos hijos y somos hijas en muchos casos. ¿Qué posición toma con respecto a esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de una misma familia se tiene a los mismos padres y a las mismas madres, pero la posición que cada hijo, que cada sujeto va tomando es diferente. Entonces es importante ver qué
relación y qué posición tiene este hijo con respecto a lo que el propio padre quiere para su futuro, a lo que la propia madre quiere para su futuro, que esto es importante poder indagarlo. No todos los sujetos quedan alienados a hacer todo lo que quieran los padres, ¿sí? Justamente es muy interesante cuando en los procesos de adolescencia se empiezan a abrir estos procesos de deseo propio, ¿sí? Quiero introducir un término que se llama complejo de Telémaco. ¿Quién fue Telémaco? Nosotros, a los que nos gusta la música, escuchamos el tema Penélope de Joan Manuel Serrat, que tenemos una versión también de Diego Torres, pero Penélope fue una mujer, o al menos en la Odisea, escrita por Homero, ¿sí? Este poema de tantos héroes. Penélope tuvo un marido que fue Ulises, que partió a la guerra de Troya, y muchos no se acuerdan del hijo. El hijo era Telémaco, y hoy se habla mucho en psicoanálisis y en psicología, pero especialmente en psicoanálisis, del complejo de Telémaco. ¿Por qué? Porque Telémaco estaba todo el tiempo esperando que el padre llegue. El padre se fue a la guerra de Troya y estuvo 20 años esperando que ese padre llegue. Hoy hay muchos hijos Telémaco. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que están esperando que el padre ejerza la función de padre, ¿sí? Ser padre no es solamente ser progenitor. Ser padre es principalmente una función. Y lo que uno empieza a ver dentro del contexto, hay muchos padres que están a la altura de su función o que llevan adelante su función, muchas madres también, pero cada vez vemos más, y especialmente cuando el futuro es muy promisorio, padres cholulos de los hijos. Quiero agarrar la palabra cholulo, no la quise sacar, padres que admiran a los hijos. Quiero que esto tenga el impacto de padres que se acercan a mostrarte los videos de los hijos, pero no desde la admiración, sino de padres que ponen a sus hijos en el lugar de su propio ideal. Y esto es muy complejo y muy complicado, ¿sí? El fútbol y el deporte no escapa de lo que estamos viviendo a nivel occidental, ¿no? De que cada vez cuesta más llevar adelante las funciones paternas, las funciones maternas también, pero las funciones paternas donde marque no solamente que no, sino que no y que sí, y de qué forma, ¿no? Es esta cuestión de orientación. Telémaco estaba esperando que el padre llegue, y hay muchos hijos y muchas hijas que están esperando que los padres cumplan su función. No quiere, y acá hay una cuestión fundamental. Cuando un padre no cumple su función, no quiere que ese hijo se someta a ninguna ley salvo la suya. A ninguna ley que es cumplir con una institución, que es cumplir con un entrenador, que es cumplir una ley dentro de un grupo de pares. Y esos hijos que están demasiado identificados con esto que quieren esos padres o esas madres que sean, uno empieza a ver que empiezan a conformar narcisismos muy consistentes desde chicos, donde es muy difícil llegarles, ¿sí? Donde es difícil que el técnico llegue, donde es difícil que el profe llegue, donde en este trabajo multidisciplinario vamos viendo de qué forma podemos ir entrando cada uno, pero cuando un hijo o una hija se identifica mucho con esto, empezamos a ver que cada vez podríamos llamar, hay un narcisismo cada vez más calcificado, donde es muy difícil poder llegarle. Y en esto de el hijo que está esperando que el padre cumpla su función, lo que vemos es algo de las sociedades modernas, principalmente de las sociedades occidentales, que hay una minorización del adulto. Esto de los padres tomando los ideales de los hijos puestos en el ideal del yo de los padres. No me voy a poner muy técnico, pero es como que hay una... A ver, hasta hace un tiempo los hijos querían o se identificaban con los ideales de los padres. Esto era más del complejo de Edipo, no es que el complejo de Edipo haya desaparecido. Hoy vemos en esto del complejo de Telémaco, donde empieza a estar más desordenada la familia, ¿sí? No es algo que uno quiere volver a las épocas anteriores, sino que todos nos debemos acostumbrar a esto, pero empezar a saber maniobrar donde los padres toman los ideales de los hijos y no viceversa. Y hay una pregunta que a mí me gusta poder ser práctico, que nos preguntemos siempre cuando estemos con un jugador y veamos la dinámica de la familia cuando los padres se acercan, o las madres, o los comportamientos de los padres durante los partidos. ¿Quién es el extraviado y quién es el refugio? Porque es esperable que en una adolescencia el adolescente o la adolescente sea el extraviado y el padre o la madre el refugio. Y vemos mucho que empieza a ser al revés, que el extraviado es el padre o la madre, y que el refugio empieza a ser el hijo, o que el hijo empieza a buscar un refugio y que no lo encuentra. El cuerpo, la pregunta es,
¿por qué el organismo se puede lesionar por un componente psíquico? Es decir, ¿por qué se justifica que un psicólogo esté hablando entre traumatólogos, entre preparadores físicos, entre kinesiólogos? ¿Por qué se justifica que un psicólogo esté hablando? Que me parece que no hay que dar por hecho de por qué se convocan a los psicólogos, si bien cada vez se van incorporando más. Hay que volver a las preguntas fundamentales. Y si un psicólogo se justifica que trabaje en un plantel de fútbol o en un plantel de los diferentes deportes, es porque los seres humanos no nacemos con un cuerpo, o no nacemos con un cuerpo psíquico, sino que nacemos con un organismo. Para poder tener un cuerpo hay que hacer toda una serie de operaciones subjetivas para ese organismo con el que nacemos poder constituirlo como un cuerpo. No voy a poner a desarrollar las operaciones porque no da tiempo, además tendría que entrar en cuestiones muy técnicas, simplemente quiero abrir el interrogante. Y aquí les traje uno de los trabajos más serios y de los primeros que se hicieron para dar cuenta de que el cuerpo que se trata dentro de lo psíquico es un cuerpo diferente al organismo, ¿sí? Por eso es importante el trabajo disciplinario, porque hay como diferentes cuerpos que van confluyendo uno arriba del otro. Está el organismo y arriba va el cuerpo psíquico. Hay un trabajo que es de 1893, fíjense que lo que es bueno no pasa de moda, lo que es bueno no pasa de moda, de 1893, donde se trabajaron las diferencias entre las parálisis motrices orgánicas y las parálisis histéricas. Y aquí les recorté una frase que se las quiero compartir, que dice que el síntoma psíquico o las parálisis histéricas, que después conformaron los síntomas psíquicos, se comportan como si la anatomía no existiera. Lo que se paralizaba era la idea de pierna y la imagen de pierna, pero no siguiendo las leyes de la anatomía. Es decir, que si alguien tenía que estar realmente paralizado por un problema motriz, por un problema orgánico, por un problema fisiológico, en realidad tendría que haber tenido todos los canales paralizados o diferentes cuestiones biológicas paralizadas. Pero lo que acá se veía es que lo que se paralizaba era la imagen y la idea de pierna. Y cuando se empezó a trabajar esto, que lo empezaron a trabajar psiquiatras y neurólogos, porque Freud era un muy buen neurólogo, que después a partir de esto se empezó a ver y empezó a trabajar, empezó a desarrollar lo que fue finalmente el psicoanálisis, empezó a ver que las pacientes histéricas hablaban de sus parálisis. Ejemplo, yo ahí recorté una frase que decía: no puedo avanzar en la vida, no tenía ningún problema motriz y ningún problema orgánico, y uno dice, ¿cómo puede ser que sin ningún problema motriz y orgánico esté paralizado esto? No se pueda realmente mover. Y que empiece a hablar y que diga, yo siento que no puedo avanzar en la vida, y que empiece a tener como un significado muy personal ese síntoma psíquico con lo que a la persona le estaba pasando. Es decir, que el cuerpo se construye, el organismo es condición necesaria, pero no es condición suficiente para tener un cuerpo. Un cuerpo es una cuestión que se va construyendo. El cuerpo es una caja de resonancias de nuestra relación con los otros, madres, padres, hermanos, entrenadores, compañeros, jefes, con la profesión, ¿sí? ¿Qué nos va pasando en el cuerpo cuando vamos avanzando profesionalmente? Con el deporte y con la institución. A mí me ha pasado mucho ver que alguien que sufre una herida emocional o una herida narcisista, es decir, alguien que vive una pérdida, ejemplo, perdió el puesto, no fue convocado o sintió que la palabra de otro como algo hiriente, rápidamente pasaban a empezar a tener problemas musculares, o un pinchazo, o un dolor. Tal vez no provocaba el desgarro, pero ya había un malestar que se empezaba primero a alojar en el cuerpo psíquicamente y después esto pasaba a una lesión. Y fíjense, más o menos trato de llevar algo contemporáneo entre la pandemia y la cuarentena, con la pandemia y la cuarentena que estamos viviendo. Nos vemos necesariamente y estamos obligados a ser más un organismo que un cuerpo. Estamos más reducidos a ser un organismo que contagia o puede ser contagiado, y lo que extrañamos justamente es vivir la vida como un cuerpo, ¿sí? Con el cuerpo propio y el cuerpo de otro, con esas satisfacciones, esas alegrías y esos goces que sentimos precisamente en el cuerpo. Acá, entrando a las presiones, a mí me gustaría que lo que se habla de presión y estrés podamos darle mayor, desde el lado de los psicólogos, necesitamos darle mayor espesura para que no queden en significantes vacíos, ¿sí? Presión, estrés, y que quede ahí. Detrás de la presión, estrés hay angustia, hay ansiedad, hay miedo, hay soledad, hay falta de libertad, hay diferentes cuestiones que es necesario que un psicólogo o una psicóloga vaya a escuchar
qué es lo que está ahí sucediendo. Y también una cuestión que a mí me parece bueno poder aquí poner sobre la mesa. Hay veces que aparecen las lesiones cuando un jugador o una jugadora le empieza a ir bien en la vida. Cuando le empieza a ir bien. Es decir, cuando hay relación con la cercanía de cumplir ese sueño anhelado. También hay un texto de Freud que se llama los que fracasan al triunfar, que hay algunas personas que a medida que se van acercando a su sueño, empiezan a afectarse más a nivel corporal y también en momentos decisivos, en momentos de conclusión, finales de torneos, días previos a dar una lista, diferentes cuestiones. Para concluir, a ver, tratamientos posibles, ¿sí? Como para poder acercar. Conformar grupos que puedan ayudar y derivar, grupos deportivos, es decir, trabajar con grupos de compañeros que puedan derivar, cuerpos técnicos y cuerpos médicos, el trabajo multidisciplinario e intradisciplinario. Es necesario también tener espacios en la semana de poder volcar diferentes casos y poder hacer ateneos entre nosotros, que esto me parece importante. Contextos de confianza, no penar la lesión. Si no empezamos a crear algo que es terrible, que es que el jugador empieza a saber que se tiene que callar y que no dice que le duele nada. Y nos elude a todo, elude al psicólogo, elude al médico, y va a entrenar y se termina lesionando. Trabajar para orientar al juego al deseo propio, hacer trabajos grupales donde se pueda plantear y trabajar la problemática, conmover la posición subjetiva, esto que dijimos anteriormente, y una posible intervención con la familia. Muchas gracias.